¿Por qué nos fascina tanto Avengers Endgame? ¿Qué hace que lleguemos a la sala de cine con tanta expectativa y durante 3 horas experimentemos felicidad y desesperanza, risas, exclamaciones y lágrimas? La razón es que existe en Avengers Endgame un esquema de narración oculto denominado el viaje mítico del héroe, que evidenció el mitólogo norteamericano Joseph Campbell en el año de 1949. Según Campbell, este esquema oculto está presente en todas las narraciones heroicas de la historia, como la leyenda de Buda, obras literarias como El Quijote de la Mancha, u obras cinematográficas como El Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias, cuyo guión fue construido siguiendo exactamente la secuencia de Joseph Campbell. Esta secuencia narrativa descubierta por Campbell se despliega en 3 fases bien definibles. Una primera fase en la que el héroe es llamado, es incitado a acometer una aventura para defender los valores de su comunidad o para modificar los valores existentes. En Avengers Endgame, esta fase la observamos en el llamado a la aventura que se hace a cada uno de los héroes sobrevivientes de una extinción masiva de la humanidad que había ejecutado el malvado Thanos. En la segunda fase, descubierta por Campbell, los héroes inician un recorrido heroico orientado por la intención de alcanzar su objeto de valor, que es ni más ni menos que la recuperación de las 6 gemas, atravesando numerosas pruebas que van a poner en juego sus fuerzas y su motivación. Es el caso de los ataques de Thanos a cada uno de los héroes para evitar que se restablezca el mundo anterior a la extinción masiva. En la tercera y última fase, descrita por Campbell, una vez los héroes han logrado la hazaña, regresan a sus lugares de origen y son reconocidos por su comunidad a raíz de su hazaña heroica. Dentro de cada una de las fases descritas por Campbell, los héroes viven situaciones míticas que han permanecido a lo largo de la humanidad. El mito del conflicto que Gamora vivía con su padre Thanos, la guerra entre hermanos que protagonizan Nebula y Gamora, la expansión de la conciencia y la libertad una vez se ha derrotado a Thanos. Estos mitos se manifiestan a través de arquetipos, que son figuras eternas del inconsciente colectivo que el psicoanalista Carl Gustav Jung describió y que se agitan constantemente de modo oculto en Avengers Endgame. Pero para una comprensión profunda de la narrativa heroica de Avengers Endgame, podemos acudir a la ciencia de la semiótica discursiva de París, que indaga por los procesos de producción y de interpretación de los enunciados, bajo un esquema de 3 etapas claramente definidas. Y el esquema que se denomina persuasión, acción, sanción, desde el cual se ha estudiado recientemente el modelo mítico de Joseph Campbell y que a continuación paso a exponer para una comprensión profunda de los hilos que mueven a Avengers Endgame. En la primera etapa de la persuasión se busca que cada héroe se decida a acometer la aventura ante la indecisión o la incredulidad que acompaña a toda persona que habita un mundo al que ya está acostumbrado o al que se ha resignado, como ocurre con algunos de los héroes en la etapa inicial de la obra cinematográfica. En Avengers Endgame es evidente la reticencia inicial de Thor, sumido en el alcoholismo y en la obesidad, sumada a su sentimiento de culpabilidad por el pasado ante los hechos de que él había sido protagonista en relación con el malvado Thanos. Para que cada héroe se decida a iniciar la acción heroica, que en Avengers Endgame será la restauración de un universo destruido por el malvado Thanos, a cada héroe se le debe incitar, persuadir a perseguir ese objeto de valor bajo 4 modalidades que ha aportado la ciencia de la semiótica discursiva. Esas modalidades son las siguientes. La primera, un saber ser, es decir,
mostrarle al héroe cómo hacerlo, qué camino tomar, que es el procedimiento recién descubierto por Ant-Man, el hombre hormiga. Procedimiento que describe cómo viajar en el tiempo a través de la física cuántica. Y procedimiento que es informado a algunos de los Vengadores. En segundo lugar, la segunda modalidad es un poder ser, consistente en lograr que cada uno de los héroes evalúe que es necesaria y que es viable la realización de la hazaña, a pesar de la aparente inevitabilidad de Thanos, que de manera frecuente le recuerda a él a los héroes. Los experimentos que realiza Bruce Banner permiten anticipar la viabilidad de esta empresa heroica, tendiente a derrotar los planes del malvado Thanos. En tercer lugar, existe la modalidad de el querer ser o el deber ser, es decir, lograr persuadir a cada héroe para que éste quiera o éste deba iniciar la aventura heroica. Aventura heroica tendiente a derrotar los planes de Thanos. En gran resumen, podemos afirmar que una vez el héroe sabe cómo hacer la hazaña y juzga que es posible lograrla, al héroe se le persuade a que quiera o deba iniciar esa hazaña. Es decir, tenga la intención de perseguir el objeto de valor. En Avengers Endgame es ilustrativo que cada uno de los héroes que conforman esta trama termina siendo persuadido de ingresar a un mundo desconocido y peligroso, como es el del tiempo anterior a la destrucción realizada por Thanos, en la que eliminó a media humanidad. Así Thor comienza a abandonar sus sentimientos de culpa. Tony Stark acude a la base de los Vengadores, dejando atrás a su familia. Y la Viuda Negra le da una esperanza a Hawkeye. Participan en este proceso persuasivo varias modalidades de influencia que han sido expuestas y estudiadas por la semiótica de los autores franceses Greimas y Courtes, para que en cada héroe nazca la intención de viajar en el tiempo, derrotar a Thanos y restaurar la vida. Esas modalidades de influencia o de manipulación, como son denominadas en la semiótica discursiva de París, término desprovisto de cualquier connotación moral, simplemente entendidas como un hacer, manipular como un hacer que otro haga, se encuentra en primer lugar la provocación, una modalidad en que se ataca la imagen que cada héroe tiene de sí mismo, para que se anime a correr el riesgo de enfrentarse de nuevo a Thanos. Este constantemente les manifiesta a los héroes su incapacidad para derrotarlo, convirtiéndose paradójicamente en un arquetipo de esta modalidad de influencia, que es la de la provocación. En segundo lugar, otra modalidad de influencia que se ejerce sobre los héroes, sobre cada uno de ellos, es la seducción, por la cual se estimula a cada héroe mostrándole una imagen positiva de su competencia, es decir, de su poder y de su inteligencia para iniciar, pero también para ejecutar la acción. La visita del mapache y de algunos héroes a Thor, recordándole su facultad de actuar como una facultad necesaria para alcanzar la meta en colectivo, es bastante ilustrativa de esta modalidad de influencia. En tercer lugar, la otra modalidad de influencia en el héroe para lograrse los efectos persuasivos, es decir, para lograrse finalmente la intención y la decisión de actuar, es la tentación, en la que al héroe se le pone de presente un objeto de valor que para él es un objeto de valor deseable. De tal manera
que son objetos de valor en la obra cinematográfica, la cerveza que el mapache ofrece a Thor, o también es un objeto de valor la posibilidad del Capitán América de vivir esa vida que él no pudo vivir en el pasado. Ese es un objeto de valor para el Capitán América, ese estilo de vida. Otra de las modalidades de influencia se denomina la intimidación, en la que el héroe se ve amenazado por la posibilidad real de perder un objeto de valor, como el evento en que Hulk chasquea sus dedos y aviene el ataque intempestivo de Thanos, gracias a la información de la nébula del pasado. Finalmente, la modalidad de la compasión, por la que el héroe es incitado a actuar movido por sentimientos de congoja o pesar hacia otras personas. Es el caso de la influencia benévola de la viuda negra sobre Hawk al ver su desconsuelo por la pérdida de su familia. En la semiótica discursiva, estas modalidades de influencia orbitan alrededor de 4 dimensiones. En primer lugar, una dimensión cognitiva, o de los saberes o informaciones que circulan entre los actores. Por ejemplo, la información que Nébula del presente trata de comunicar a los héroes acerca de que Thanos ya conoce de sus planes. En segundo lugar, la dimensión pragmática, según Dennis Bertrand, es la de los sujetos en relación con objetos, en espacios y tiempos definidos. Es el caso de los ataques de Thanos con su espada de doble filo y el escenario final de guerra de los ejércitos enfrentados. En tercer lugar, la dimensión pasional, que según Jacques Fontanille es la de los estados de ánimo de los héroes, o de las 5 emociones que detectó Paul Ekman, como son la ira, el miedo, la tristeza, el desagrado y la alegría. Y en efecto, nos produce ira la muerte que Thanos da a la mitad de la vida en el universo, supuestamente con el propósito de equilibrar, a su decir, la balanza cósmica. Y finalmente, la dimensión axiológica interviene. Esta dimensión propuesta por Eduardo Serrano, en la que los héroes evalúan las anteriores dimensiones a la luz de universos de valores, es una situación observable en la crisis personal que experimenta Tony Stark al asumir como superiores los valores de defensa de la humanidad que le hacen abandonar el apacible universo familiar que él vivía junto a su esposa y sus hijos. Todas las 4 anteriores dimensiones se articulan en cada héroe hasta lograrse una voluntad colectiva de derrotar a Thanos. Ahora todos los héroes están unidos en un querer o en un deber de derrotar a Thanos y restaurar el equilibrio de la vida ya perdido. En la segunda etapa semiótica, que es la de la acción, recordemos que la primera fue la de la persuasión. En esta segunda etapa de la acción, los héroes deben actuar para transformar la situación anterior de derrota y desesperanza. Según la narrativa del viaje mítico del héroe, esta etapa se inicia cuando los héroes atraviesan un primer umbral, en este caso, el ingreso a la plataforma que los introducirá en el viaje en el tiempo. Seguidamente, los héroes son retados por el enemigo, denominado en semiótica el antisujeto, aquel que se opone a los planes de los sujetos heroicos, y sometidos a terribles pruebas en su inteligencia y en sus poderes, es decir, el lenguaje semiótico en su competencia. Es el caso del aterrizaje por separado de cada uno de los héroes en años y lugares distintos, y las grandes dificultades para adquirir las gemas. Por ejemplo, la apropiación sutil de Loki de la gema azul del espacio, la lucha de Hulk para conseguir la gema verde del tiempo, o el sacrificio mutuo de Hulk y la viuda negra para conseguir junto al abismo la gema amarilla, esa gema amarilla del alma, ¿cierto? O el secuestro de la nébula del presente para evitar la adquisición de la gema morada del poder. También los héroes son objeto de
ataques que se reiteran en el tiempo a su motivación, es decir, a su querer o a su deber continuar con la misión. Y son ataques que provienen del antisujeto Thanos, para efectos de que ellos no continúen con el hacer heroico. En esta fase de la acción se presentan dos grandes pruebas. La primera, en la que los héroes se acercan a una situación crítica, de gran peligro para el logro del cometido. Ejemplo de esta primera situación crítica es el caso de la llegada de las naves de Thanos, en la que los héroes quedan atrapados entre los escombros y solo la Capitana Marvel impide la destrucción masiva en ese momento. Pero también los héroes se enfrentan a una prueba final en la que aparentemente ya no pueden lograr su cometido, en la que aparentemente todo está perdido. Es el caso de la apropiación de Thanos de las gemas y el chasquido final de sus dedos. Finalmente, llegamos a la última etapa semiótica bajo este esquema de persuasión, acción, sanción. Y esta etapa última efectivamente se denomina la sanción. Una vez los héroes han logrado la hazaña, que es la muerte de Thanos y la restauración del mundo anterior, y que son constitutivas del objeto de valor que cada uno de los héroes perseguía, estos héroes regresan a su mundo original para ser sancionados positivamente, es decir, para ser reconocidos por toda su comunidad por haber conquistado el objeto de valor, pero también por haber conquistado este objeto de valor siguiendo los valores supremos de la comunidad, que no son otros que la vida, la libertad, el amor de las familias, el amor de las parejas. Los héroes que han fallecido en este propósito, como es el caso de Tony Stark, también son reconocidos por haber derrotado a los antivalores de que Thanos era portador. Antivalores como eran el dominio, el poder, el ego, pero también la tiranía familiar. De tal forma que todos los espectadores que asistimos a esta obra cinematográfica Avengers Endgame, terminamos fascinados. Terminamos fascinados porque en un universo de 3 horas en que estamos en nuestras salas cinematográficas, se han puesto en juego nuestros valores supremos, esos valores que están asociados a la vida, y a su turno se han derrotado los antivalores asociados a la muerte de que era portador Thanos. Avengers Endgame ejemplifica así el triunfo de la vida sobre la muerte a través del viaje mítico de los héroes. Por eso nos fascina tanto esta historia.